Persas y judíos, lo que no quieren que sepas. Mira bien las noticias de hoy. Escucha los gritos de guerra, las amenazas nucleares y el odio que parece haber existido desde el principio de los tiempos entre Irán e Israel. Nos han vendido la idea de que son enemigos naturales, destinados a destruirse. Pero te han mentido. Lo que no quieren que sepas es que, si miras atrás, la historia nos cuenta una verdad completamente distinta. Hubo un tiempo, que duró más de 2000 años, donde el imperio persa no fue el verdugo del pueblo judío, sino su único y más grande salvador. Sin los persas, el judaísmo tal como lo conocemos hoy sencillamente no existiría. Sin los persas, las historias que lees en la Biblia habrían desaparecido en el polvo de Babilonia hace más de 2500 años. Prepárate, porque vamos a desenterrar una alianza oculta por la política moderna. Una historia de reyes que fueron llamados Mesías, de ejércitos que lucharon hombro con hombro y de una fusión mental que cambió lo que tú crees sobre el cielo, el infierno y el fin del mundo. Bienvenidos a la verdad que la geopolítica actual prefiere que ignores. Capítulo 1. El Mesías que no era judío. Para entender el tamaño de esta deuda histórica, tenemos que viajar al año 539 a.C. El pueblo judío estaba acabado. Jerusalén era una ruina, el templo de Salomón había sido reducido a cenizas y los supervivientes vivían como esclavos en Babilonia, esperando el fin de su estirpe. Fue entonces cuando apareció una figura que la historia oficial a veces prefiere pasar por alto en los colegios, Ciro el Grande. Cuando Ciro, el rey de los persas, conquistó Babilonia, no lo hizo para cambiar unos esclavos por otros. Lo que hizo fue algo que nadie en el mundo antiguo había visto jamás. Publicó lo que hoy conocemos como la primera declaración de derechos humanos de la historia y ordenó algo impensable, la liberación de los judíos. Pero aquí viene lo que no te han contado con suficiente claridad. Ciro no solo les dio la libertad. Él financió de su propio bolsillo, con el oro del tesoro persa, el regreso de los judíos a su tierra y la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Entiendes lo que esto significa? El lugar más sagrado del judaísmo fue reconstruido gracias a un emperador iraní. La conexión fue tan profunda que ocurrió algo único en toda la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 45, Dios no llama Mesías a un profeta judío, ni a un rey de Israel. Llama, su ungido, es decir, Mesías, a Ciro el Grande. Es el único extranjero en toda la historia sagrada que recibe ese título. Los persas se convirtieron en el escudo de Israel. Durante los siguientes 200 años de dominio persa, no hubo persecuciones, no hubo guetos, no hubo odio. Hubo una era de paz tan absoluta que los judíos se convirtieron en los aliados más leales del imperio, custodiando sus fronteras y prosperando bajo la protección de los reyes de Persia. Pero, si fueron tan amigos, ¿cómo llegamos al odio de hoy? La respuesta está en una transformación que ocurrió en la mente de ambos pueblos. Una fusión de ideas que, ellos, prefieren que pienses que fue una revelación aislada. Capítulo 2. La fusión mental, el nacimiento del cielo y el infierno. Si lo que te conté de Ciro te sorprendió, lo que viene ahora es lo que realmente no quieren que sepas, porque cambia por completo el origen de tus propias creencias. Muchos asumen que conceptos como la existencia de un diablo poderoso, el juicio final o la vida en el paraíso siempre estuvieron en la Biblia. Pero la realidad histórica es mucho más provocadora. Antes de que los judíos convivieran con los persas durante esos 200 años de paz, su visión del más allá era muy distinta. En el judaísmo antiguo, no existía un infierno de fuego ni un cielo de nubes. Todos, buenos y malos, iban al Seol, un lugar de sombras y silencio donde no ocurría nada. No había una lucha cósmica entre el bien y el mal. Entonces, ¿de dónde salió la idea de Satanás como el gran enemigo de Dios? ¿De dónde salió la idea de que al final de los tiempos los muertos resucitarán para ser juzgados? La respuesta tiene nombre propio, Zaratustra. Zaratustra fue el profeta de los persas. Su religión, el zoroastrismo, fue la primera en el mundo en enseñar que el universo era un campo de batalla entre dos fuerzas, Ahura Mazda, el dios de la luz y la verdad, y Angra Mainyu, el espíritu de la mentira y la oscuridad. Durante los siglos que los sabios judíos vivieron bajo el imperio persa, estas ideas se filtraron en su pensamiento. Lo que hoy llamas Satanás es el reflejo exacto del espíritu de la oscuridad persa.
Lo que hoy llamas paraíso viene de la palabra persa pairidaesa, que describía los hermosos jardines reales de los emperadores de Irán. Esta no fue una contaminación de la fe, fue una expansión mental. Los persas le dieron al judaísmo las herramientas para entender el mal y la esperanza de una vida después de la muerte. Sin la influencia de los sabios de Persia, el cristianismo y el islam, que heredaron estas ideas, serían religiones completamente irreconocibles. Pero hay un secreto aún más profundo. Un secreto militar que une a estas dos naciones en una guerra que la historia oficial ha decidido borrar. Capítulo 3. Hermanos de sangre contra el imperio, la alianza olvidada. Avanzamos en el tiempo hasta el año 614 de nuestra era. Jerusalén está bajo el control del Imperio Bizantino, una potencia cristiana que en ese momento perseguía y asfixiaba al pueblo judío. En este punto, la narrativa moderna te diría que los judíos estaban solos. Pero la historia oculta nos dice lo contrario. En un movimiento que hoy parecería un guión de película imposible, los judíos formaron una alianza militar secreta con sus antiguos salvadores, los persas sasánidas. Un ejército de 20.000 combatientes judíos se unió a las legiones del general persa Sarbaraz. Juntos, marcharon hacia Jerusalén. No como enemigos, sino como aliados estratégicos con un objetivo común, expulsar al opresor romano y bizantino. Lo que ocurrió después es algo que casi ningún libro de texto menciona. Los persas, tras conquistar la ciudad, le entregaron de nuevo el control de Jerusalén a los judíos. Durante un breve periodo, gracias a la fuerza militar de Irán, el pueblo judío volvió a gobernar su tierra sagrada. Fue la última vez que esto ocurrió antes de la creación del Estado moderno de Israel en 1948. Durante milenios, cuando el pueblo judío estaba en peligro, miraba hacia el este, hacia Persia, buscando a su aliado natural. Compartieron enemigos, compartieron filosofías y compartieron la mesa del poder. Entonces, vuelve la pregunta que debe incomodarte: si han sido aliados durante 2500 años, ¿quién se beneficia hoy de que nos odiemos? ¿Quién gana cuando olvidamos que el primer Mesías de la Biblia fue un rey de Irán? Capítulo 4. El Triángulo de Oro, cuando el Islam hablaba persa. Si crees que la amistad terminó con las conquistas antiguas, prepárate para lo que viene. Existe un periodo que la educación moderna suele saltarse, la Edad de Oro del Islam. Pero aquí está el truco que no quieren que sepas: esa Edad de Oro no fue solo árabe, fue profundamente persa y judía. Cuando el califato abasí tomó el poder en el año 750, trasladaron su capital a Bagdad, a pocos kilómetros de la antigua capital persa. ¿Y quiénes creen que eran los arquitectos, los médicos y los visires que manejaban el imperio? Eran persas que mantenían viva su cultura milenaria y sabios judíos que finalmente habían encontrado un refugio seguro. En las famosas casas de la sabiduría no había muros de odio. El conocimiento fluía en 3 idiomas: árabe, persa y hebreo. Los mejores astrónomos del mundo eran persas, y los mejores filósofos y médicos eran judíos, como el legendario Maimónides. Durante siglos, un judío podía viajar desde España hasta la India sin salir de un sistema que respetaba su fe. Gracias a que el código de tolerancia que Ciro el Grande instaló 1000 años antes seguía vivo en el ADN de la región. Lo que hoy te venden como un choque de civilizaciones, en aquel entonces era una colaboración total. Juntos tradujeron a los griegos, inventaron el álgebra y sentaron las bases de la medicina moderna. Mientras Europa estaba sumida en la oscuridad de la Edad Media, los herederos de Persia y los hijos de Israel estaban iluminando el mundo. Entonces, ¿en qué momento se torció todo? ¿Cómo pasamos de traducir libros juntos a apuntarnos con misiles? Capítulo 5. La traición de la memoria, el siglo XX. Para encontrar el origen del veneno actual, no tienes que mirar textos sagrados de hace 3000 años. Tienes que mirar los mapas y los contratos petroleros de hace apenas 100 años. Lo que no quieren que sepas es que incluso en la era moderna, Irán e Israel fueron aliados íntimos. En 1948, cuando nació el Estado de Israel, Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocerlo. Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, ambos países operaban bajo lo que se llamó la doctrina de la periferia. Eran los dos países no árabes más poderosos de la región y se necesitaban mutuamente.
Irán le vendía petróleo a Israel cuando nadie más lo hacía, e Israel ayudaba a Irán a modernizar su agricultura y su inteligencia militar. Había vuelos directos entre Teherán y Tel Aviv. Los ingenieros israelíes construían infraestructuras en el desierto iraní y los generales de ambos países compartían secretos en la misma mesa. No eran enemigos, eran socios estratégicos que compartían la misma visión de un Oriente Medio moderno y fuerte. La ruptura no fue religiosa, fue política. En 1979, la revolución islámica cambió el guión de la historia. Para consolidar el poder interno, los nuevos líderes necesitaban un enemigo externo que unificara a las masas, y el aliado de ayer fue convertido en el pequeño Satán de hoy. Se borraron los libros de texto, se prohibieron las canciones y se enterró la memoria de Ciro el Grande bajo una capa de retórica de guerra. El odio que ves hoy en las pantallas no tiene 2000 años de antigüedad. Es un invento reciente, una herramienta de control utilizada por aquellos que se benefician del caos. Hoy, cuando veas los titulares de prensa, recuerda que las cadenas de odio son artificiales. La historia real, la que está escrita en las piedras de Persépolis y en los rollos de la Torá, nos dice que son pueblos hermanos de destino. La ruptura que vemos hoy en las noticias no fue religiosa, fue política. En 1979, la revolución islámica cambió el guión. Para consolidar el poder interno, los nuevos líderes necesitaban un enemigo externo, y el aliado de ayer fue convertido en el enemigo de hoy. Borraron los libros de texto y enterraron la memoria de Ciro el Grande bajo una capa de retórica de guerra. Pero, para entender por qué esta traición a la memoria es tan profunda, tenemos que mirar hacia atrás, a lugares que la historia oficial ha decidido olvidar. Porque la lealtad entre estas dos naciones no se limitaba a los palacios, se extendía hasta las fronteras más peligrosas del mundo antiguo. Vamos a viajar ahora a una isla en medio del río Nilo, a un lugar llamado Elefantina. Capítulo 6. La Guardia Pretoriana del Nilo, el secreto de Elefantina. Si creías que los judíos en el imperio persa eran solo ciudadanos protegidos, lo que vas a escuchar ahora te va a romper los esquemas. Existe un lugar en una isla del río Nilo, en el sur de Egipto, llamado Elefantina. Allí, los arqueólogos encontraron un tesoro de papiros que revelan una realidad que no quieren que sepas. Resulta que los emperadores persas no solo confiaban en los judíos, sino que los convirtieron en su fuerza de élite fronteriza. En Elefantina, existía una guarnición militar judía completa que servía directamente al gran rey de Persia. Estos soldados no eran mercenarios cualquiera, eran los ojos y los oídos de Persia en la frontera más peligrosa del imperio. Pero aquí está el dato que te va a volar la cabeza: mientras en Jerusalén los sacerdotes prohibían cualquier contacto con otras culturas, en esta colonia militar protegida por los persas, los judíos vivían en una integración total. Tenían sus propios templos, sus propios contratos comerciales y, lo más increíble, luchaban hombro con generales iraníes para defender la paz del mundo antiguo. ¿Por qué se oculta esto hoy? Porque rompe la idea de que los judíos siempre fueron un pueblo aislado y perseguido. Bajo el ala de Persia, fueron guerreros respetados, estrategas militares y piezas clave del engranaje del imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Los persas no les dieron solo libertad, les dieron poder y armas. Los trataron como iguales en la defensa de la civilización contra el caos. Y esa lealtad fue tan fuerte que, cuando el imperio persa finalmente cayó ante Alejandro Magno, los judíos fueron de los últimos en dejar de llorar la pérdida de sus protectores iraníes. Capítulo 7. Los magos de Oriente, la conexión persa en el pesebre. Hablemos de una de las imágenes más famosas del mundo, que ves cada Navidad, pero cuya verdadera identidad no quieren que sepas. Los llamados Reyes Magos. La tradición te ha dicho que eran reyes de tierras lejanas, pero el texto original griego usa una palabra muy específica, magoi. En el mundo antiguo, un mago no era alguien que sacaba conejos de un sombrero, era un sacerdote y astrónomo de la religión oficial de Persia, el zoroastrismo. Sí, lo has escuchado bien. Los personajes que viajan para reconocer al rey de los judíos en el relato bíblico no son otros que sabios persas. Pero, ¿por qué cruzarían medio mundo para adorar a un niño en Judea? Aquí está el secreto teológico: los persas zoroástricos también esperaban a un salvador, una figura llamada el Saoshyant, que traería la renovación del mundo.
Debido a esos 200 años de fusión mental que mencionamos antes, los sabios de Persia y los profetas de Israel compartían la misma profecía sobre una estrella que anunciaría el cambio de una era. El cristianismo nace, literalmente, con sacerdotes de Irán dando el visto bueno al nacimiento de Jesús. Esta es la prueba definitiva de que la conexión entre estas dos naciones es el cimiento de toda la fe occidental. Sin el conocimiento astronómico y la aprobación de los magos persas, la historia más famosa de la humanidad habría tenido un inicio muy diferente. ¿Te das cuenta de la magnitud del engaño actual? El mismo mundo que hoy separa a Teherán de Jerusalén con muros de odio, olvida que su historia sagrada más importante los une en el mismo pesebre. Capítulo 8. El Palacio de Susa, espionaje y poder de alcoba. Si crees que los judíos eran ciudadanos de segunda en el imperio persa, la historia de la ciudad de Susa te va a dejar sin palabras. Susa era una de las capitales más gloriosas de Irán, y lo que los libros de texto suelen omitir es que era, en la práctica, una ciudad binacional. Aquí es donde entra la figura de Nehemías. La mayoría lo conoce como el hombre que reconstruyó las murallas de Jerusalén, pero lo que no quieren que sepas es quién era antes de eso, era el copero real del rey Artajerjes I de Persia. En el mundo antiguo, ser el copero no era un trabajo de sirviente, era el cargo de máxima confianza. Era el hombre que probaba el vino del rey para evitar envenenamientos. Nehemías tenía el oído del hombre más poderoso del planeta. Era, esencialmente, el jefe de seguridad y el consejero íntimo del emperador persa. ¿Por qué un rey persa pondría su vida en manos de un judío? Porque la lealtad entre estas dos naciones era absoluta. No solo Nehemías, figuras como Daniel y Esther ocuparon los rangos más altos de la corte en Susa y Persépolis. Imagina la escena, en los pasillos de mármol y oro de los palacios iraníes, se hablaba arameo y hebreo con total normalidad. Los judíos no estaban atrapados en Persia, estaban gobernando Persia. Eran los administradores, los recaudadores de impuestos y los estrategas que mantenían en pie un imperio que se extendía por 3 continentes. Esta simbiosis política fue tan exitosa que creó un periodo de estabilidad económica que el mundo no volvería a ver en 1000 años. Capítulo 9. La ciencia prohibida, médicos y astrónomos. Pero la conexión más fascinante, y la que más se intenta borrar hoy, es la de la ciencia. Existe una ciudad en el suroeste de Irán llamada Gundezapur. Durante siglos, fue el centro intelectual del mundo, y su hospital fue el primero en la historia en separar la medicina de la religión. ¿Quiénes eran los cerebros detrás de esta revolución médica? Una alianza increíble de médicos persas y sabios judíos. Mientras en otras partes del mundo se creía que las enfermedades eran castigos divinos, en Irán, judíos y persas diseccionaban la anatomía humana y catalogaban miles de plantas medicinales. Los médicos judíos eran tan respetados en la corte persa que el propio emperador no permitía que nadie más lo tocara. Compartían laboratorios, compartían observatorios astronómicos y, lo más importante, compartían un lenguaje científico común. Lo que no te han contado es que la base de la medicina que hoy salva vidas en los hospitales modernos nació de este intercambio de conocimientos en las tierras de Irán. No se veían como competidores religiosos, se veían como buscadores de la verdad. Incluso después, cuando el Islam llegó a la región, esta tradición no murió. Los califas musulmanes heredaron esta estructura y durante 500 años más, el médico personal de casi todos los grandes líderes islámicos era un judío formado en la tradición persa. ¿Por qué nos ocultan esta hermandad científica? Porque es difícil odiar a alguien cuando recuerdas que sus ancestros salvaron la vida de los tuyos durante generaciones. Capítulo 10. La alianza de los excluidos, frente a la Inquisición. Damos un salto hacia un periodo oscuro, la Edad Media. Mientras Europa se hundía en la persecución y las hogueras de la Inquisición, ocurrió algo que la narrativa actual prefiere ignorar. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492 y perseguidos por todo el continente europeo, ¿hacia dónde miraron? Miraron de nuevo hacia el este. El Imperio Otomano y las tierras de influencia persa se convirtieron en el único refugio seguro en la faz de la tierra. Lo que no quieren que sepas es que los barcos que rescataban a los judíos de las garras de la Inquisición eran financiados y protegidos por potencias que hoy consideramos el enemigo. En las ciudades de Irán y en los protectorados persas, las comunidades judías no solo sobrevivieron, sino que florecieron como centros de comercio y cultura.
Compartían un enemigo común, el fanatismo que venía de Occidente. Durante siglos, el mundo persa e islámico fue el pulmón que permitió que el judaísmo siguiera respirando mientras el resto del mundo intentaba asfixiarlo. Esta alianza no era solo por conveniencia, era una continuación de aquel edicto de Ciro el Grande. El ADN de la tolerancia persa era tan fuerte que incluso 2000 años después de su muerte, sus sucesores seguían abriendo las puertas a los perseguidos de Israel. Capítulo 11. El Sindler de Irán, el secreto del Holocausto. Si crees que la amistad terminó en la Edad Media, lo que vas a escuchar ahora es quizás el secreto mejor guardado del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras la maquinaria nazi intentaba borrar al pueblo judío de la faz de la tierra en Europa, ocurrió un milagro diplomático en la Embajada de Irán en París. Su nombre era Abdol Hossein Zardari, un diplomático iraní que no quieren que conozcas. Cuando los nazis ocuparon Francia, Zardari utilizó su ingenio y el prestigio de la historia persa para salvar a miles de judíos. ¿Cómo lo hizo? Utilizó un argumento pseudocientífico que confundió a los propios nazis. Les dijo que los judíos iraníes, conocidos como jugutis, no eran semitas, sino que eran iraníes de fe mosaica y que, por lo tanto, eran parte de la raza aria según la retórica de la época. Gracias a este vacío legal, histórico, Zardari emitió más de 1000 pasaportes iraníes a familias judías, no solo de Irán, sino de toda Europa. Esos pasaportes eran escudos de oro frente a las cámaras de gas. Irán, un país que hoy es pintado como el archienemigo de Israel, fue en realidad uno de los pocos refugios que emitió documentos oficiales para salvar vidas judías durante el Holocausto. Pero hay más. Mientras los trenes de la muerte recorrían Europa, Irán abrió sus puertas a los llamados niños de Teherán, miles de huérfanos judíos polacos que atravesaron Asia Central para encontrar comida, refugio y seguridad en suelo iraní. ¿Por qué se cuenta tan poco esta historia hoy? Porque humanizar al enemigo actual es peligroso para quienes viven de la guerra. Reconocer que Irán fue un refugio durante el Holocausto rompe el guión de odio que nos intentan imponer cada mañana en las noticias. Capítulo 12. La geopolítica del olvido. ¿Quién nos separó? Llegamos a la pregunta final que este documental de 4000 palabras ha intentado responder desde el primer minuto. Si durante 2500 años persas y judíos fueron socios comerciales, aliados militares, hermanos de fe y refugio mutuo, ¿quién rompió el espejo? La respuesta no está en la religión, está en el control. A mediados del siglo XX, Oriente Medio se convirtió en el tablero de ajedrez de las superpotencias. Para que los imperios modernos pudieran dominar la región, necesitaban que los poderes locales estuvieran divididos. Un Oriente Medio donde Irán e Israel colaboran, como lo hacían en la década de 1960 y 1970, es una potencia mundial imparable. Un Oriente Medio en guerra perpetua es una región débil, dependiente y fácil de explotar. Lo que no quieren que sepas es que el odio que ves hoy es una anomalía histórica. Es un paréntesis de apenas 45 años en una relación de amistad de más de 25 siglos. Nos han hecho creer que el estado natural de estas dos naciones es el conflicto, cuando la verdad es que el estado natural es la simbiosis. Cada vez que un político en Teherán o en Tel Aviv lanza una amenaza, está escupiendo sobre la tumba de Ciro el Grande, sobre los muros del Segundo Templo y sobre las recetas de los médicos de Gundezapur que salvaron a sus propios ancestros. Conclusión final, rompiendo las cadenas del siglo XXI. Hemos recorrido 3000 años de historia oculta. Hemos visto a reyes persas ser llamados mesías, a soldados judíos defendiendo el Nilo para Irán y a diplomáticos iraníes desafiando a Hitler para salvar a sus hermanos de fe. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes ver el mundo de la misma manera. El secreto ya no es secreto, la enemistad actual es una mentira fabricada, un decorado de cartón piedra diseñado para mantenernos con miedo. La próxima vez que escuches hablar de un ataque inminente o de un odio ancestral, recuerda las palabras de este video. Recuerda que no son naciones enemigas, sino naciones separadas por intereses ajenos. Lo que no quieren que sepas es que la paz no es un sueño imposible, es simplemente el regreso a nuestra verdadera identidad. Porque la historia no miente, cuando persas y judíos caminan juntos, el mundo entero se ilumina. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la verdad. No dejes que esta información muera aquí. Compártela,
Cuestiónala y, sobre todo, no dejes que te digan quién debe ser tu enemigo. La sombra de Ciro el Grande sigue esperando. Y quizás, solo quizás, la llave para la paz del futuro de la humanidad está escondida en el polvo de un pasado compartido. Si crees que este video puede ayudar a ver la verdad, dale like y comenta tu opinión. Este es un canal que busca el crecimiento espiritual y la verdad para fortalecernos. Puedes visitar otros videos que te gusten. Gracias por vernos.